El otro lado de Disneylandia. Nunca pensé que un lugar lleno de alegría, magia y sonrisas pudiera esconder algo tan oscuro. Disneylandia, con sus personajes coloridos y música pegajosa, se presenta al mundo como el sitio más feliz de la Tierra. Pero no todos los que caminan entre sus calles ven lo mismo. Lo que viví allí esa noche cambió para siempre mi percepción de lo que significa la palabra diversión. Era mi primer viaje a Disneylandia, algo que había soñado desde niño. Fui con mi hermano menor, Mateo, y algunos amigos del trabajo. Habíamos decidido hacer un viaje en grupo, ya que todos necesitábamos un respiro de la rutina. El parque estaba abarrotado, como siempre, pero esa energía vibrante que emanaba de cada rincón nos hizo olvidar el estrés. Al llegar, todo parecía perfecto. Tomamos fotos con los personajes, subimos a las atracciones y comimos las famosas palomitas que llenaban el aire con su aroma. Pasaron las horas y, al caer la noche, el parque comenzó a vaciarse poco a poco. Los niños agotados y las familias comenzaban a retirarse, pero nosotros queríamos aprovechar hasta el último minuto. Esa fue nuestra primera mala decisión. Había una atracción que no estaba en los mapas ni aparecía en la aplicación del parque. Uno de mis amigos, Ricardo, había escuchado sobre ella en un foro oscuro en Internet. Según la historia, era una atracción que se encontraba en una zona apartada del parque, abierta solo a aquellos que sabían cómo llegar. Decidimos aventurarnos a buscarla, con la emoción de descubrir un secreto de Disneylandia que pocos conocían. Nos adentramos en una zona del parque que nunca había notado antes. Los pasillos se volvieron más estrechos, y las luces, que normalmente iluminaban cada esquina del parque, comenzaron a parpadear, como si estuviéramos alejándonos del mundo colorido y entrando en algo más sombrío. A medida que avanzábamos, la multitud desapareció. De repente, estábamos solos. Finalmente, encontramos lo que parecía ser la entrada a la atracción. Una puerta oxidada con un cartel apenas visible que decía no pasar. Sin embargo, el instinto colectivo del grupo fue ignorar la advertencia. Empujamos la puerta y un aire frío nos recibió al otro lado. La atracción, al parecer, era una especie de casa embrujada, pero no una que Disneylandia promocionaría. Las paredes estaban llenas de grafitis antiguos y el lugar parecía abandonado, como si hubiera sido cerrado años atrás. Nos adentramos más en sus corredores oscuros, iluminando el camino con las linternas de nuestros celulares. No había música alegre ni personajes disfrazados, solo el eco de nuestros pasos en el suelo de madera. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En una de las salas había fotografías antiguas colgadas en la pared. Me acerqué para verlas mejor y lo que vi me heló la sangre. Eran imágenes de niños que alguna vez habían visitado Disneylandia, pero en todas ellas, los niños estaban borrosos, como si se estuvieran desvaneciendo. No podía apartar la vista de una en particular. Un niño pequeño, de no más de 6 años, tenía los ojos completamente negros. No era el efecto de la cámara, algo estaba mal con esa imagen. Llamé a mis amigos para que la vieran, pero cuando se acercaron, la imagen había cambiado. Ahora el niño ya no estaba en la foto. Solo quedaba el fondo vacío. Ricardo, siempre escéptico, se rió nerviosamente, diciendo que seguramente era algún truco. Pero el ambiente comenzó a volverse pesado, y yo sentía una presión en el pecho que no podía explicar. Sabía que algo no estaba bien. Decidimos seguir explorando, pero con cada paso que dábamos, la sensación de estar siendo observados aumentaba. Ya no se trataba solo de una atracción, era como si el lugar en sí estuviera vivo, como si nos hubiera atrapado en sus entrañas. Las paredes parecían moverse, el aire se volvía más denso, y, aunque tratábamos de mantener la calma, algo en el ambiente nos decía que habíamos cometido un error al entrar. Llegamos a una sala más grande, al centro de la atracción. En el centro, había una vieja rueda de la fortuna, completamente oxidada, pero lo más perturbador eran los vagones que colgaban de ella. Todos estaban vacíos, excepto uno.
Al mirar más de cerca, noté que dentro de ese vagón había una figura sentada, inmóvil. Al principio pensé que era un maniquí, parte del decorado macabro, pero al iluminarlo mejor, noté que la figura nos observaba. No puedo describir el terror que sentí en ese momento. La figura no era humana, pero tampoco era un simple maniquí. Sus ojos eran demasiado reales, y aunque no se movía, sentía su mirada clavada en nosotros, como si nos estudiara. El aire en la sala se tornó gélido. Mis amigos también comenzaron a sentirse incómodos, y sin decir nada, decidimos que era momento de irnos. Regresamos por el mismo pasillo por el que habíamos entrado, pero algo había cambiado. Las paredes ahora parecían más estrechas, como si el lugar estuviera cerrándose sobre nosotros. El silencio era ensordecedor y de alguna manera, el parque, con todo su bullicio y música, parecía estar a kilómetros de distancia, aunque sabíamos que estábamos en el centro de Disneylandia. Finalmente, llegamos a la puerta oxidada, pero al intentar abrirla, nos dimos cuenta de que estaba cerrada con candado. Ninguno de nosotros lo había notado antes. Comenzamos a sentir pánico. Golpeamos la puerta, gritando por ayuda, pero no había nadie que nos escuchara. Fue entonces cuando escuchamos algo que nunca olvidaré, el sonido de pasos, lentos y metódicos, acercándose desde el pasillo oscuro detrás de nosotros. Nos giramos todos al mismo tiempo. La figura de la rueda de la fortuna estaba de pie, en medio del pasillo, inmóvil, pero claramente más cerca de lo que había estado antes. No recuerdo cómo ocurrió, pero de alguna manera logramos encontrar una salida. Tal vez el pánico nos dio fuerza, o quizás el lugar nos permitió irnos porque ya había obtenido lo que quería. Cuando finalmente salimos, el parque estaba vacío. La música había cesado y las luces se habían apagado. Miramos hacia atrás, hacia la puerta oxidada, pero no había rastro de ella. Era como si nunca hubiera existido. Regresamos a nuestros hogares sin decir una palabra sobre lo que habíamos experimentado. Pero desde esa noche, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. No puedo sacudirme la sensación de que algo nos siguió. En las semanas que siguieron, comencé a notar cosas extrañas. Objetos en mi casa se movían de lugar, sombras aparecían en los rincones de mi visión y, a veces, al apagar la luz, sentía la presencia de alguien más en la habitación. Mi hermano, Mateo, comenzó a tener pesadillas, gritando por las noches que alguien lo estaba mirando desde la ventana. Mis amigos también reportaron eventos extraños en sus casas, pero ninguno de nosotros quería hablar directamente sobre lo que habíamos visto en Disneylandia. Era como si el solo hecho de mencionarlo pudiera invitar de nuevo a esa presencia en nuestras vidas. He vuelto a Disneylandia desde entonces, pero cada vez que lo hago, evito esa zona del parque. No puedo explicar qué fue lo que encontramos, pero estoy seguro de una cosa, Disneylandia no es tan feliz como parece. Sonrisas vacías. Nunca me habían gustado las botargas. No era algo que compartiera mucho con otros, porque en Disneylandia, la tierra de la fantasía y los sueños, nadie parecía entender mi incomodidad. Pero había algo en esas sonrisas fijas, en esas miradas vacías de los personajes gigantes que me hacía sentir que ocultaban algo más profundo, algo más oscuro de lo que la gente quería admitir. Recuerdo con claridad el día que todo empezó. Era mi segundo viaje a Disneylandia. El primero había sido con mi familia cuando era niño, pero esta vez era adulto y había decidido ir con mi novia, Claudia. Nos habíamos tomado una semana libre del trabajo, escapando de la rutina, para sumergirnos en la supuesta magia del parque. Era una oportunidad para revivir nuestra infancia y crear nuevos recuerdos, o al menos eso esperábamos. El parque, como siempre, estaba lleno de visitantes. Las filas interminables, la música alegre que se repetía en bucle y las risas de los niños por todas partes parecían crear una burbuja de felicidad. Pero yo no podía evitar sentirme intranquilo cada vez que una de esas botargas se acercaba a nosotros. Mickey, Goofy, Donald
y todos los demás personajes icónicos saludaban a los niños, posaban para las fotos, y se movían con esa extraña gracia que solo los empleados bien entrenados de Disneylandia podían lograr. Pero algo no estaba bien. Lo noté por primera vez en la sección de Tauntaun, una de las áreas más populares del parque. Estábamos caminando cerca de la casa de Mickey cuando vi a una botarga de Goofy de pie junto a una fuente, inmóvil, como si estuviera esperando algo. No había nadie a su alrededor, lo que me pareció extraño, ya que esas botargas siempre estaban rodeadas de turistas queriendo tomarse una foto. Pero lo que realmente me inquietó fue su sonrisa. Era diferente. No era la típica sonrisa amigable y exagerada que siempre mostraba Goofy. Parecía más torcida, forzada. No se movía, solo estaba allí, con esa sonrisa extraña en su rostro. Le mencioné a Claudia lo que había visto, pero ella no le dio importancia. Es solo una botarga, dijo entre risas, probablemente el empleado está tomando un descanso. Traté de quitarme la imagen de la cabeza, pero algo en mí me decía que debía estar más atento. A medida que avanzaba el día, vi más cosas extrañas. En la esquina de una tienda de souvenirs, noté a un personaje de Donald Duck parado en la sombra, casi oculto de la vista de los demás. Era como si estuviera vigilando, no participando en la alegría, sino observando, analizando. Y nuevamente, esa sonrisa torcida. Cada vez que lo miraba, sentía un nudo en el estómago. Pero lo más perturbador ocurrió al anochecer. Habíamos decidido quedarnos hasta el cierre para ver los fuegos artificiales, un espectáculo que siempre es el broche de oro de un día en Disneylandia. Mientras esperábamos, Claudia se fue a comprar algo de comer, y yo me quedé en una de las bancas cerca del castillo. Fue en ese momento cuando lo vi. Mickey Mouse, el personaje más emblemático del parque, caminando solo por una de las calles laterales, pero algo estaba terriblemente mal. La cabeza de la botarga se inclinaba de manera extraña, casi como si fuera demasiado pesada para quien estuviera adentro. Y esa sonrisa era la misma sonrisa torcida que había visto en Goofy más temprano. Pero esta vez había algo más perturbador. Los ojos de Mickey, normalmente grandes y brillantes, parecían vacíos, completamente oscuros. Era como si no hubiera nadie dentro del disfraz. Intenté buscar a Claudia con la mirada, pero no la veía por ningún lado. Me quedé congelado en mi lugar, incapaz de moverme. Mickey caminaba lentamente hacia mí, y aunque no lo podía explicar, estaba seguro de que lo hacía a propósito, que me estaba buscando. Cuando estaba a solo unos metros de distancia, noté algo que hizo que mi piel se erizara, la botarga no estaba completamente cerrada. A través de la abertura en la parte trasera del traje, no había nada. Estaba vacía. El personaje se detuvo frente a mí. Sentí que la temperatura bajaba de golpe, y aunque estábamos rodeados de cientos de personas, en ese momento, me sentí completamente solo. Supe, sin lugar a dudas, que aquello que estaba frente a mí no era parte del parque, no era un empleado jugando a ser Mickey Mouse. Había algo dentro de ese traje, algo que no podía ver, pero que definitivamente podía sentir. La sonrisa, que ahora parecía más siniestra que nunca, no desaparecía. De repente, las luces del parque parpadearon y se apagaron por un segundo, solo un breve instante, pero cuando volvieron a encenderse, Mickey ya no estaba allí. Miré a mi alrededor, tratando de encontrarlo, pero había desaparecido por completo. Claudia regresó poco después y le conté lo que había visto. Como era de esperar, me dijo que probablemente era mi imaginación, que estaba cansado y que necesitaba relajarme. Pero yo sabía lo que había visto, y no era producto de mi mente. Esa noche, cuando regresamos al hotel, algo no estaba bien. Durante todo el trayecto en el bus que nos llevaba de regreso, sentía que alguien nos seguía. Al mirar por la ventana, pude ver a lo lejos, entre la multitud que salía del parque, a una figura con una gran cabeza redonda y orejas inconfundibles. La misma sonrisa torcida, brillando en la penumbra. Cerré los ojos, tratando de sacarme la imagen de la cabeza,
pero sabía que, aunque quisiera, no podría escapar de lo que había visto. Al día siguiente, nos enteramos de una historia que circulaba entre algunos empleados del parque. Al parecer, en los primeros días de Disneylandia, había ocurrido un accidente en el que un empleado, que se encontraba dentro de una botarga de Mickey, había muerto de manera misteriosa durante su turno. Desde entonces, algunos decían que las botargas a veces se movían solas, especialmente por la noche, cuando el parque estaba vacío. Otros afirmaban haber visto a personajes caminando por el parque después del cierre, cuando no debería haber nadie dentro de ellos. Decidí no contarle esto a Claudia. Ella ya pensaba que estaba exagerando y no quería asustarla más. Pero cada vez que regresaba al parque, sentía la presencia de esas botargas, observándome, sonriendo de esa manera macabra. Como si estuvieran esperando el momento adecuado para acercarse de nuevo. Regresamos a casa después de lo que debió haber sido un viaje inolvidable, pero lo único que podía recordar era esa sonrisa vacía, esos ojos oscuros que me habían seguido por todo el parque. Por semanas, tuve pesadillas en las que las botargas de Disneylandia venían a buscarme, caminando lentamente, con sus cuerpos vacíos pero siempre sonriendo. Desde entonces, no he vuelto a Disneylandia. No puedo soportar la idea de estar de nuevo en ese lugar, rodeado de esas figuras que ocultan algo mucho más oscuro de lo que cualquiera podría imaginar. Las sombras de Disneylandia. La primera vez que escuché los rumores, pensé que eran solo historias para asustar a los turistas más ingenuos. Pero había algo en la forma en que se contaban esas historias, algo que hacía que las sonrisas despreocupadas se congelaran en los rostros de quienes escuchaban. Disneylandia, el lugar más feliz del mundo, tenía su lado oscuro. Un lado que se ocultaba entre las atracciones más antiguas, las que ya no se mencionaban en los mapas, pero cuyas estructuras seguían en pie como recordatorios de tiempos pasados. Lo que jamás imaginé es que terminaría enfrentándome a ese lado oscuro. Yo nunca fui un fanático de Disneylandia. No por nada en particular, solo que el entusiasmo exagerado por las princesas, castillos y personajes de caricatura no iba conmigo. Sin embargo, aquella vez fui por una razón muy específica. Unos amigos habían organizado un viaje y me convencieron de ir, asegurándome que, más allá de las atracciones habituales, existía un Disneylandia que no todos conocían. Un lugar donde las atracciones olvidadas guardaban secretos. Había oído de las atracciones abandonadas, aquellas que, por una razón u otra, dejaron de operar. Algunas por accidentes, otras por motivos desconocidos. En cualquier caso, la razón no importaba, lo que importaba era lo que decían que ocurría allí por las noches. Algunos trabajadores, sobre todo los de seguridad, afirmaban ver luces en lugares donde no debería haberlas, escuchar risas que no correspondían a ninguna boca humana y en algunas raras ocasiones, observar sombras que se movían entre las estructuras desiertas. Al llegar al parque, todo parecía normal. Los colores vibrantes, las multitudes felices, el sonido constante de la música infantil, nada fuera de lo común. Sin embargo, mis amigos y yo sabíamos exactamente a dónde queríamos ir. Esperamos hasta el atardecer para aventurarnos hacia los rincones más oscuros del parque. Habíamos investigado de antemano, y según contaban, la atracción que queríamos ver era una que pocos recordaban, un juego de aventuras que había sido clausurado hace décadas debido a un accidente mortal. El barco fantasma, así lo llamaban. Un nombre irónico considerando los rumores. El sol comenzó a ocultarse y el parque poco a poco fue quedando más vacío. Nos movimos con cautela, alejándonos de las zonas populares y entrando en áreas menos transitadas. Lo extraño es que nadie nos detuvo. Era como si los guardias de seguridad evitaran esos caminos, casi como si no quisieran saber lo que ocurría en esas zonas olvidadas. Encontramos la entrada del barco fantasma cerrada con una cadena oxidada. Sin embargo, no fue difícil sortearla. Dentro, el ambiente era distinto.
El aire era pesado, y la luz de nuestras linternas apenas lograba iluminar las paredes cubiertas de polvo. Las figuras de los animatronics aún estaban allí, aunque corroídas por el tiempo. Lo que más llamaba la atención eran los detalles, como si el lugar hubiera sido abandonado de un momento a otro, sin advertencia. Las mesas estaban cubiertas con telas viejas y las sillas estaban desordenadas como si alguien hubiera huido apresuradamente. Pero lo peor fue el silencio. En un parque donde siempre hay música y ruido, ese lugar se sentía como un agujero negro que absorbía todo sonido. Comenzamos a caminar por los pasillos, explorando cada rincón, pero todo parecía normal, hasta que llegamos a una sala principal. Allí, en el centro de la habitación, había un barco. O lo que quedaba de él. Era parte de la atracción, claramente, pero su aspecto era inquietante. Las luces parpadeaban y en la oscuridad, parecía que el barco se movía ligeramente, como si aún estuviera en funcionamiento. Mientras mis amigos seguían explorando, me separé del grupo para revisar la parte trasera del barco. Fue entonces cuando vi algo que no podía explicar. Entre las sombras, distinguí una figura pequeña, como la de un niño. Estaba de pie, inmóvil, observándome desde el otro extremo de la sala. Parpadeé varias veces, pensando que mi vista me estaba jugando una mala pasada, pero seguía allí. Me quedé congelado, incapaz de moverme. La figura dio un paso hacia mí y, sin emitir sonido alguno, desapareció en la oscuridad. Regresé rápidamente con mis amigos, pero no les conté lo que vi. No quería parecer paranoico. Sin embargo, la atmósfera comenzó a cambiar. Había algo en el aire, como si el lugar estuviera tomando vida poco a poco. Las luces parpadeaban con mayor frecuencia, y el sonido de algo moviéndose en las sombras era más evidente. Uno de mis amigos juró escuchar risas, aunque no podíamos asegurarlo. Fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Una de las viejas figuras animatrónicas, una especie de pirata, cobró vida por un momento. Su cabeza giró bruscamente en nuestra dirección, y aunque su boca no se movía, el sonido de una voz distorsionada llenó la sala. Era una voz antigua, como si viniera de una grabación dañada, repitiendo una y otra vez las mismas palabras. No entendíamos lo que decía, pero sabíamos que no debíamos quedarnos más tiempo. Intentamos salir, pero los pasillos que habíamos recorrido antes parecían cambiar. Era como si el lugar estuviera jugando con nosotros, manteniéndonos atrapados. En nuestra desesperación, encontramos una pequeña puerta en el fondo de la sala. No sabíamos a dónde nos llevaría, pero cualquier lugar era mejor que ese. Al cruzar la puerta, nos encontramos en un túnel estrecho y oscuro, uno que no aparecía en ningún plano del parque. Caminamos en silencio, escuchando solo nuestras respiraciones y los pasos que parecían multiplicarse a medida que avanzábamos. El aire era sofocante y la sensación de que no estábamos solos crecía con cada paso que dábamos. Finalmente, llegamos a lo que parecía ser una sala de mantenimiento. Había herramientas oxidadas y restos de decoraciones antiguas esparcidos por el suelo. Sin embargo, lo que más me impactó fue una cámara de seguridad vieja, aún encendida, que apuntaba hacia nosotros. La pantalla mostraba imágenes de nosotros entrando en la atracción horas antes, pero lo que era imposible de explicar era que, junto a nosotros, había figuras adicionales. Figuras que no recordábamos haber visto. Entre ellas, el niño que había visto antes. Mis amigos también lo vieron, y el pánico nos invadió. Comenzamos a buscar desesperadamente una salida, pero el lugar parecía un laberinto. La sensación de ser observados era cada vez más intensa, y las luces de emergencia parpadeaban, proyectando sombras que no parecían corresponder a nuestros cuerpos. Al final, logramos encontrar una salida a través de un panel de metal que daba a una parte exterior del parque, lejos de las atracciones principales. Corrimos sin mirar atrás, y no nos detuvimos hasta estar completamente fuera del parque. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió esa noche. Los rumores que escuchamos después solo confirmaron lo que ya sabíamos: el barco fantasma no estaba tan vacío como parecía.
Las sombras que habitaban ese lugar no eran simples recuerdos del pasado, sino presencias que esperaban, pacientemente, a que alguien más cruzara sus puertas para nunca volver. Vigilante de la medianoche. La primera noche como guardia de seguridad en Disneylandia fue diferente a lo que había imaginado. No era mi primer trabajo de seguridad, pero la magnitud de un lugar como este me hacía sentir fuera de lugar. Había algo peculiar en la idea de vigilar un parque de diversiones durante la noche, un sitio que en el día está repleto de sonrisas y niños, pero que al caer el sol se transforma en un espacio completamente distinto. Las luces apagadas, el silencio y la inmensidad de los terrenos vacíos daban una sensación de que algo más acechaba desde las sombras. Me contrataron para trabajar en el turno nocturno, asegurándome de que nada ni nadie entrara al parque después del cierre. La mayor parte de las noches transcurrían tranquilas, con las cámaras de seguridad como mi única compañía mientras recorría las áreas del parque. Pero la tranquilidad nunca dura mucho en un lugar como este. Era mi tercera semana en el turno de la noche cuando noté que algo estaba raro. Disneylandia tiene un encanto nostálgico y mágico durante el día, pero a medianoche las cosas cambian, especialmente en las áreas menos transitadas, como las cercanas a las atracciones más antiguas. Esa noche, comencé mi recorrido como siempre, revisando cada rincón, caminando entre las atracciones apagadas y verificando que las puertas estuvieran bien cerradas. Uno de los puntos que siempre me hacía sentir incómodo era Main Street USA. Durante el día, la calle está repleta de tiendas, puestos de comida y visitantes emocionados, pero cuando el parque cerraba, las luces parpadeaban de forma extraña y la atmósfera se volvía pesada. Esa noche, mientras pasaba por allí, noté que algunas luces en las ventanas superiores de las tiendas parecían encenderse y apagarse por sí solas. No le di mucha importancia al principio, supuse que se trataba de algún fallo en el sistema eléctrico. Al seguir caminando hacia la sección de Fantasyland, el aire se volvió más frío. Las áreas cercanas a las atracciones antiguas siempre me habían parecido inquietantes, especialmente aquellas que habían sido cerradas al público por mantenimiento o remodelaciones. Esa noche, algo me llamó la atención en la zona cercana al Matterhorn. Vi, a la distancia, una figura moviéndose cerca de una atracción cerrada. Encendí la linterna y apunté hacia la dirección en la que había visto la figura, pero no había nada. Me quedé quieto un momento, escuchando mis propios pasos en la grava del camino, y revisé la cámara de seguridad en mi radio. Todo parecía en orden, pero esa sensación de que alguien me observaba no desaparecía. Caminé hacia la atracción en desuso que había visto al llegar. Era una de las más antiguas del parque, y la habían cerrado hace años debido a un accidente que resultó en la muerte de un trabajador. Los rumores entre el personal decían que esa área estaba maldita. Al principio, pensé que era una broma que se hacían entre ellos, pero cuanto más tiempo pasaba en el parque, más entendía por qué muchos evitaban esa sección. Al llegar a la entrada de la atracción, vi algo que me heló la sangre. En una de las ventanas de la caseta de control, una luz parpadeaba intermitentemente. Nadie debía estar allí. Verifiqué el registro, esa área había sido cerrada hacía meses, y no había ninguna indicación de que alguien hubiera estado trabajando allí esa noche. Aún así, la luz seguía encendiéndose y apagándose. Tomé mi linterna y me acerqué con cautela, esperando encontrar una explicación lógica. Cuando llegué a la caseta, vi que la puerta estaba entreabierta. Empujé lentamente y la luz de la linterna reveló lo que parecía ser un cuarto desordenado. Los controles estaban cubiertos de polvo, pero todo lo demás parecía haber sido dejado de un día para otro. Había herramientas, papeles y hasta una taza de café sobre una mesa, como si alguien hubiera salido corriendo y nunca regresado. Me acerqué a la ventana que daba al interior de la atracción y fue entonces cuando lo vi. En el interior, junto a una de las figuras animatrónicas, algo se movía. Al principio pensé que era mi reflejo en el cristal, pero cuando enfoqué la linterna, vi que no estaba solo. La figura, o lo que fuera, se movía entre las sombras,
pero no como alguien vivo. Era una de esas figuras animadas que solían usar en las atracciones. Solo que esta no estaba conectada a nada. No debía estar funcionando. Sentí un nudo en el estómago. Las leyendas sobre Disneylandia siempre hablaban de los espíritus de los trabajadores que habían muerto en el parque y de cómo algunas atracciones cerradas seguían funcionando por su cuenta. Nunca les presté atención, pero en ese momento, algo me hizo retroceder. Me alejé de la caseta, pero antes de cerrar la puerta, escuché un golpe fuerte, como si alguien hubiese cerrado una de las compuertas de la atracción. Corrí. No me importaba si me veían en las cámaras de seguridad o si llamaba la atención de otros guardias. En ese momento solo quería alejarme de esa zona. Llegué de vuelta a la central de vigilancia, donde el resto del equipo estaba revisando los monitores. Traté de calmarme y no decir nada, pero sabía que algo no estaba bien. Nadie más mencionó nada sobre esa área o la luz parpadeante que había visto. Esa noche, cuando mi turno terminó, me fui a casa con una sensación extraña en el pecho. Traté de convencerme de que solo había sido mi imaginación, que el cansancio y las largas noches de guardia me estaban jugando una mala pasada. Pero no podía sacarme de la cabeza la imagen de esa figura moviéndose en la oscuridad. Esa cosa no debía estar ahí. Pasaron los días, y aunque intenté mantenerme alejado de esa sección del parque, seguía sintiendo esa presencia. Incluso en las noches en que no hacía mi ronda cerca de Fantasyland, sentía que algo me seguía. Revisé las grabaciones de seguridad una y otra vez, buscando alguna explicación. Pero no encontré nada, solo sombras que parecían moverse fuera del alcance de las cámaras. No volví a acercarme a la atracción abandonada. Pero cada vez que pasaba por el parque, algo en el aire cambiaba, como si el parque de diversiones, ese lugar que se supone es el más feliz del mundo, guardara un lado oscuro, un lado que prefería mantener oculto. Las luces, las risas, los desfiles y la música que sonaba de día no podían ocultar lo que realmente ocurría cuando el parque cerraba y solo quedaban las sombras. El día que renuncié, no di muchas explicaciones. Sabía que no era el único que había sentido algo raro. Disneylandia es un lugar lleno de historias, algunas alegres, pero otras, como la mía, no son tan conocidas. Quizás es mejor que esas partes del parque permanezcan en el olvido, porque hay cosas que es mejor no despertar. Cosas que, una vez descubiertas, no te dejan en paz. El Parque de los Olvidados. Dicen que Disneylandia es el lugar más feliz de la Tierra. Para muchos, así es. Familias enteras caminan con sonrisas en sus rostros, niños con orejas de Mickey Mouse corren por todos lados, y los sonidos de risas y música envuelven cada rincón. Pero lo que pocos saben es que este lugar también guarda secretos oscuros, secretos que se ocultan en sus rincones más olvidados. Mi historia comienza hace unos años, cuando un grupo de amigos y yo decidimos hacer un viaje a Disneylandia. Habíamos escuchado rumores sobre atracciones abandonadas, lugares que ya no se usaban y que, según decían, guardaban historias de tragedias y muertes. Al principio, no le dimos mucha importancia, después de todo, eran solo leyendas urbanas. Pero algo en mí me decía que había más verdad en esos rumores de lo que quería admitir. Llegamos al parque un jueves por la tarde, listos para pasar unos días de pura diversión. Recorrimos las atracciones principales, Space Mountain, Pirates of the Caribbean, y claro, el icónico Castillo de la Bella Durmiente. Todo parecía perfecto, pero conforme avanzaba el día, comencé a notar algo extraño. Había ciertas áreas del parque donde la multitud simplemente evitaba pasar, como si fueran invisibles. Uno de esos lugares me llamó especialmente la atención, un camino que se adentraba en una zona boscosa cerca de la frontera del parque, detrás de Splash Mountain. Nadie parecía fijarse en ese sendero, pero yo no podía dejar de mirarlo. Algo en mí me impulsaba a investigarlo, aunque sabía que probablemente no era buena idea. Hacia el final de la tarde, convencí a mis amigos de que exploráramos esa zona. La mayoría se rehusaba,
alegando que ya era tarde y querían disfrutar de las últimas atracciones antes de que cerrara el parque. Sin embargo, David, mi mejor amigo, aceptó acompañarme. Nos alejamos del bullicio y de la luz brillante de las atracciones, adentrándonos en ese sendero oscuro y descuidado. Lo primero que notamos fue el silencio. Tan pronto como entramos en la zona, los sonidos del parque desaparecieron, como si hubiéramos cruzado una barrera invisible. No había música, ni risas, ni siquiera el sonido de los pájaros. Solo el crujir de nuestras pisadas sobre el suelo cubierto de hojas secas. El camino nos llevó a lo que parecía ser una antigua atracción. Un letrero desgastado y corroído por el tiempo indicaba el nombre, la Casa de los Fantasmas. No era la famosa atracción de The Haunted Mansion, sino otra, más pequeña, más vieja. Estaba claramente abandonada, con ventanas rotas y paredes cubiertas de grafitis. David y yo nos miramos con nerviosismo, pero una parte de mí quería entrar, necesitaba saber qué había dentro. Empujamos la puerta, que se abrió con un chirrido perturbador. El interior estaba en penumbras, iluminado solo por la luz que se filtraba por las ventanas rotas. El lugar parecía haber estado desierto durante años. Lo que me llamó la atención fue que, a pesar del estado de abandono, todo estaba exactamente en su lugar, los muebles cubiertos de polvo, los maniquíes de fantasmas en las esquinas, como si alguien los hubiera dejado ahí esperando su turno para volver a asustar a los visitantes. Pero lo más inquietante de todo eran las fotos. Había decenas de ellas colgadas en las paredes, todas de niños pequeños, sonrientes y felices, pero las fechas en las fotos, algo no cuadraba. Algunas eran de los años 60, otras de los 70, y luego había unas más recientes, del 2010-2015. Era imposible que el lugar llevara tanto tiempo abandonado si esas fotos eran tan recientes. Nos movíamos despacio, con cada paso levantando una nube de polvo. A medida que avanzábamos, el aire se sentía más pesado, y una sensación de incomodidad crecía en mi pecho. Fue entonces cuando lo escuché, un sonido, como de algo arrastrándose por el suelo. Me detuve en seco y miré a David. Él también lo había oído. Nos quedamos inmóviles, escuchando. El sonido se acercaba, como si algo o alguien estuviera arrastrándose hacia nosotros. Miramos hacia el fondo de la sala, y ahí, en la penumbra, lo vimos. No era una persona, no era un animal, era una sombra, algo informe que se movía con lentitud, acercándose a nosotros. Sentí un nudo en la garganta. Todo en mi interior gritaba que debíamos salir de ahí, pero mis pies parecían pegados al suelo. David me tomó del brazo y me susurró al oído que debíamos irnos. Corrimos. Salimos de la casa lo más rápido que pudimos, con el corazón latiendo a 1000 por hora. Pero algo no estaba bien. A pesar de que habíamos salido de esa atracción abandonada, la sensación de ser observados no desapareció. Al contrario, parecía intensificarse. Miré por encima de mi hombro varias veces, convencido de que esa sombra nos estaba siguiendo, pero no había nada. Regresamos al área principal del parque, tratando de actuar como si nada hubiera pasado, pero el ambiente había cambiado. Las luces de las atracciones parecían más tenues, las risas de los visitantes más apagadas. Incluso mis amigos notaron algo raro en nosotros, pero no supieron qué decir. Decidimos no mencionar nada de lo que había sucedido, aunque en el fondo sabíamos que habíamos despertado algo que no debía ser molestado. Esa noche, en el hotel, no pude dormir. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa sombra arrastrándose hacia mí, cada vez más cerca. Escuchaba el eco de nuestras pisadas en esa casa vieja, el crujido de la madera bajo nuestro peso y el sonido de algo que no era humano. Sabía que esa cosa no nos había dejado en paz. Al día siguiente, regresamos al parque, pero todo parecía diferente. Había una sensación extraña en el aire, como si algo nos vigilara desde las sombras, esperando el momento oportuno para volver a aparecer. No volví a Disneylandia después de esa visita.
Los rumores de las atracciones abandonadas, de los fantasmas que rondaban el parque, ya no me parecían solo historias para asustar a los turistas. Algo en ese lugar estaba mal, y habíamos sido testigos de una pequeña parte de ello. Desde entonces, no puedo evitar pensar en todas las personas que han desaparecido misteriosamente en el parque, en las áreas a las que nadie se atreve a acercarse, y en esas sombras que quizás siguen esperando a su próxima víctima. Si te gustó este video de terror, no olvides regalarnos un like y suscribirte al canal para más historias escalofriantes.